Buenas tardes. En este video vamos a comenzar a ver el paradigma lógico y el lenguaje Prolog. Antes de comenzar, quiero destacar que Prolog no es un lenguaje ampliamente utilizado en la industria y es principalmente un lenguaje académico. La razón por la que veremos este lenguaje es porque la forma en que se estructuran los programas en Prolog, haciendo uso de recursión, unificación y calce de patrones, les puede ayudar a enfrentar futuros problemas de programación. Además, es un lenguaje tan distinto a los que han visto hasta ahora que les permitirá aprender con facilidad cualquier futuro lenguaje al sacarlos de su zona de confort. Previo a ver el lenguaje, comenzaremos con una breve introducción al cálculo de predicados. Como quizás sabrán, la lógica corresponde a la ciencia del razonamiento y la prueba o demostración de verdades, y su origen se remonta a la Grecia antigua. Actualmente, la teoría matemática de prueba moderna se debe a los trabajos pioneros de George Boole y Augustus Morgan. Aplicaciones que tiene el cálculo de predicados. Sirve para diseño de circuitos digitales, para especificación formal, es decir, demostrar correctitud de sistemas, y máquinas de razonamiento automático, por ejemplo, sistemas deductivos y probados de teoremas automáticos. Fue el trabajo de Robinson, Kolmogorov y Kowalski que dio origen a Prolog en los años 60 a 70. Definiciones básicas. Primero diremos que la proposición es una sentencia lógica que puede ser verdadera o falsa. Esta se construye de objetos y relaciones. Y la lógica formal proveerá métodos para verificar su validez. La lógica simbólica nos permitirá expresar proposiciones lógicas, relaciones entre proposiciones lógicas y cómo inferir nuevas proposiciones que son verdaderas. El cálculo de predicados será una forma particular de lógica simbólica usada en programación lógica. Elementos básicos del cálculo de predicados. Los términos serán constantes y variables que representarán objetos. Un predicado se representará normalmente como una función booleana compuesta de objetos o términos. Existirán conectores, operadores lógicos que relacionarán objetos y predicados generando expresiones más complejas, y un cuantificador permitirá determinar el rango de validez de una variable. Para la construcción de predicados se tendrá que los términos pueden ser constantes o átomos que representarán un único término, y las variables podrán representar diferentes términos en el tiempo. Los términos compuestos consistirán de un functor, que es simplemente un símbolo con el nombre de la relación, y una lista ordenada de parámetros que al juntarse representan un elemento de la relación. Un término con n parámetros se denomina n-tupla. Por ejemplo, el término compuesto progenitor María, Jesús es una 2-tupla. Podemos clasificar las proposiciones por estructura o tipo. Por estructura, las proposiciones pueden ser atómicas cuando correspondan a un único término compuesto, o compuestas cuando hayan dos o más proposiciones atómicas conectadas por operadores lógicos. Por otro lado, por tipo, las proposiciones pueden ser hecho o regla, que la proposición fue definida como una verdad, es decir, un axioma, o consulta, que la verdad de la proposición debe ser probada, es decir, un teorema. Entre los operadores lógicos que podemos usar para generar proposiciones compuestas están la negación, o not, la conjunción, o and, la disyunción, o or, la equivalencia y la implicancia. Las variables pueden aparecer en las proposiciones, pero solo cuando se introducen mediante símbolos especiales llamados cuantificadores. En el cálculo de predicados se ofrecen dos: el universal, en que diremos que para todo x, p será verdadero, y el existencial, en que diremos que existe un valor de x tal que p es verdadero. Por ejemplo, para todo x, donde x sea mujer, x será un ser humano. O, existe un x tal que María es progenitora de x y x es hombre, es decir, María tiene un hijo. El cálculo de predicados provee un método para expresar un conjunto de proposiciones, y sería una aplicación interesante o útil inferir a partir de las proposiciones dadas nuevos hechos, por ejemplo, para descubrir nuevos teoremas. La resolución es el proceso que permite inferir proposiciones de proposiciones dadas. El proceso de resolución consiste en conectar términos de la izquierda mediante conjunciones y los términos de la derecha mediante disyunciones, para luego eliminar los términos redundantes. Por ejemplo, si se tienen estas dos proposiciones,
que como Juan es progenitor de Pato, entonces Juan es el papá de Pato o Juan es la mamá de Pato, y que Juan es el papá de Pato y Pato es el papá de Rorro, entonces Juan es el abuelo de Rorro. Luego del proceso de resolución vamos a poder decir que como Juan es el progenitor de Pato y Pato es el papá de Rorro, entonces o Juan es el abuelo de Rorro o Juan es la mamá de Pato. Hay que destacar dos cosas. Aunque se puede argumentar que la mitad de la proposición no tiene mucho sentido, es poco probable que Juan sea la mamá de Pato, igual nos entregó un resultado que hace harto sentido, que Juan es el abuelo de Rorro. Quizás faltaron proposiciones extra para descartar el caso poco probable. Por otra parte, la proposición Juan es el papá de Pato no quedó en el resultado porque al resolver queda en ambos lados de la implicancia. Al ser redundante, se elimina, pues no tiene mucho valor decir si Juan es el papá de Pato, entonces Juan es el papá de Pato. La resolución es un proceso complejo y la presencia de variables requiere un proceso de calce o matching que al reemplazar valores produzca una verdad o un éxito. Este proceso de calce se denomina unificación. La asignación temporal de valores a variables se denomina instanciación. La falla o no éxito en una instanciación requerirá de backtracking, es decir, volver atrás y producir una nueva instanciación. Explicado de otra forma, el proceso de resolución, cuando hayan variables involucradas, corresponderá a hacer una instanciación de las variables, probar si es que las proposiciones se cumplen para esta instanciación. Si se produce una verdad, se tiene un éxito y bien se puede terminar aquí. Si se produce una falla, no se tiene éxito, se debe volver atrás, o sea, hacer backtracking y volver a probar con una nueva instanciación. Si no hay más instanciaciones posibles, entonces el proceso de resolución ha fallado y se puede decir que la proposición es falsa. Las cláusulas de Horn simplifican el proceso de resolución y permiten representar la mayoría de las proposiciones lógicas. Solo permite dos formas: que exista sola una proposición atómica en la izquierda de la cláusula, es decir, una cláusula con cabeza, o que el lado izquierdo esté vacío, una cláusula sin cabeza. Las cláusulas con cabeza se usarán para definir reglas, en cambio las cláusulas sin cabeza solo establecerán hechos. Por ejemplo, una regla o cláusula con cabeza tendrá la siguiente forma: X es madre de Y si X es progenitor de Y y X es mujer. La cabeza será la consecuencia y será verdadera si cada sentencia de la cola es verdadera. Un hecho o cláusula sin cabeza, en cambio, será simplemente algo como María es progenitor de Pedro, donde es un hecho verdadero y se puede ver cómo equivale a la regla María es progenitor de Pedro, sí, verdadero. Entonces, la programación lógica consiste básicamente en definir un conjunto de reglas y hechos que representa la base de conocimiento. Luego el sistema debe ser capaz de inferir si una determinada proposición es verdad. Prolog está basado en el uso de cláusulas de Horn. Y con ello concluye este video. Hasta la próxima.